Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Es Monitor de Negocios, fin de semana y es viernes. Bendito viernes, ¿no? Para muchos viernes de quincena. Además también probablemente adelanto ya de la primera parte, por lo menos no sé, del aguinaldo, de lo que reciban ustedes. Así es que hay un movimiento terrible en las calles porque la gente está lista ya para ir a cenar, pasear con la familia, con los amigos. Ya empezaron los brindis. Hasta preposadas, ya todo comenzó. Hay mucho que hacer. Hay tiendas que siguen con el Buen Fin el día de hoy todavía. Así es que imagínense, van a estar abiertas algunas tiendas hasta la 1, 12 de la noche. Impresionante verdaderamente la vida que hay en esta ciudad capital con todo lo que está pasando en movimiento económico, en fin. ¿Qué tanto comentar con usted? Hablando de movimientos económicos, vamos a la parte financiera, que ya ve que los viernes acostumbramos con nuestro amigo Rodrigo Heredia del grupo financiero B por Más, platicar para ver cómo estuvo el general de la semana. Hubo por ahí rumores de que podría presentarse una burbuja financiera. ¿Qué piensa al respecto, Rodrigo? Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la posibilidad o algunos comentarios que estrategas internacionales han mencionado en distintos foros y en algunas entrevistas en las últimas semanas respecto de la posibilidad de que estuviéramos viviendo una burbuja en los mercados accionarios en Estados Unidos. Esto se da después de un avance extraordinario de las tres principales índices accionarios en ese país. Recordamos el Dow Jones, el S&P 500 y el índice tecnológico Nasdaq, que en lo que va del año han tenido un rendimiento realmente muy importante del 28%, algo que realmente llama la atención dado que el promedio anual en los últimos 50 años apunta aproximadamente a un 8%. La respuesta o nuestra posición es que no estamos en presencia de una burbuja. Hay que recordar, como antecedentes, que algunas burbujas, por ejemplo la que se dio con el mercado del Nasdaq en el 2000, en donde en un año y medio el índice subió aproximadamente 140%, y después en el año posterior al pico ese mismo índice bajó alrededor del un 70%. Típicamente una burbuja se caracteriza por que los precios reflejan valuaciones, es decir, lo que valen las compañías reflejan valuaciones que no tienen mucho que ver o que no están de acuerdo con el valor intrínseco de estos activos. Esto quiere decir que las utilidades se han llegado a pagar en algunos casos a 200 veces, eso es el múltiplo precio-utilidad, se han llegado a pagar en esos niveles, lo cual realmente es algo muy difícil de sostener. Otra característica de las burbujas es que las valuaciones que mencionábamos no se condicen con las perspectivas futuras. ¿Esto qué quiere decir? A veces en una empresa uno puede llegar a pagar una evaluación muy por encima de su promedio histórico. Esto se puede hacer y se ha dado siempre y cuando las perspectivas futuras lo ameriten. Es decir, si una empresa por alguna razón, adquisición o por alguna razón va a tener un crecimiento, vamos a suponer de 50, 60% para el año próximo, entonces sí es algo racional o es algo normal que las valuaciones empiecen a incrementar. ¿Por qué? Porque en realidad los inversionistas lo que están comprando es ese buen performance, ese crecimiento futuro. Este comentario vale la pena aclarar qué son las burbujas. Volviendo a nuestro tema, no vemos una burbuja, como decíamos. ¿Por qué? Porque primero las valuaciones actuales de los mercados accionarios en Estados Unidos son muy similares a su promedio histórico de los últimos 10 años, número uno. Número dos, las valuaciones futuras, es decir, las que se esperan para el 2014, muestran un crecimiento de las utilidades de aproximadamente el 17%. Por lo tanto, cuando analizamos en este sentido, como decíamos, el valor intrínseco de las empresas a través de sus valuaciones, vemos que realmente no hay, por lo menos hasta este momento, no pudiéramos decir que estamos en presencia de una burbuja.
Por último, me gustaría recordar algo que ya hemos comentado en este foro: por qué se ha dado este incremento tan importante en los precios, en los índices accionarios, como mencionábamos, de 28%. Algunos dicen, bueno, ¿por qué se ha dado esto si las utilidades en las compañías han crecido solamente el 4%? La respuesta es que a principio de año estas valuaciones sí reflejaban un descuento muy importante, por arriba del 20% de su promedio histórico. Por lo tanto, las empresas estaban, entre comillas, baratas. Eso fue una de las razones por las cuales los inversionistas incrementaron sus exposiciones en las acciones. Número 2, una menor aversión al riesgo, dado que la crisis del 2008, desatada en 2008, había traído mucha volatilidad, mucha incertidumbre. Algo de esa incertidumbre se empezó a reducir con el paso del tiempo. A principio de año los inversionistas tuvieron una menor aversión al riesgo y por lo tanto más dispuestos a tomar opciones de mayor rendimiento, como el tema de las acciones. Y número 3, todo este tema del recorte en la tasa en los estímulos monetarios y una perspectiva de suba en tasas para este año hace que el mercado de bonos sea menos atractivo. Hay que recordar que el mercado de bonos, como funciona, es que típicamente si las tasas tienen una perspectiva al alza, los precios van a la baja. Por lo tanto, los inversionistas, previendo esto, incrementaron sus exposiciones en acciones, que vale la pena decir, en promedio es la tercera exposición más alta en los últimos 20 años. Estas son las razones. Como conclusión, no estamos en una burbuja. Espero que haya sido interesante para ustedes y nos vemos en la próxima. ¿Cómo no vamos a olvidar? Nunca se olvidan las burbujas financieras como aquella de 1987, donde verdaderamente estaban ya algunas empresas valuadas a miles de veces su valor real. Entonces, por supuesto, cuando se vino la burbuja fue un estallido tremendo de las acciones aquí en nuestro país. Y no nada más en México, también se dio en Estados Unidos, por supuesto, aquel especie de viernes negro. Que por cierto, hablando de viernes negro, no me acordaba yo, cambiando de tema drásticamente, gracias a uno de nuestros compañeros camarógrafos que me lo recordó ahora. Estamos en pleno viernes negro, Black Friday, allá en Estados Unidos. Debería de ver usted las colas en los puentes internacionales del lado mexicano rumbo a Estados Unidos, de la gente que va y dicen que con $2,000, $3,000 están verdaderamente comprando todo lo que se requiere para estas fechas de Navidades, haciendo muchas mejores compras que las que se hicieron aquí durante el Buen Fin, precisamente porque allá sí vacían inventarios, tiran los inventarios para poder meter el nuevo inventario de temporada. Algo que aquí todavía no estamos viendo que se dé en el caso de los Buenos Fines, que sea una estrategia para vaciar inventarios y meter nuevo inventario de temporada en las tiendas mexicanas. Ojalá para allá vayamos conforme sea la experiencia de los Buenos Fines aquí en nuestro país. Cambiando de tema también, Luis Vera Morales es abogado en cambio climático, una especialización poco común aquí en nuestro país. Tuvimos la oportunidad de platicar con él aquí en Monitor de Negocios. Por ejemplo, los impuestos que están pretendiendo ahorita colocar para las emisiones de carbono son probablemente buenos. Bravo. Por principio, el son impuesto, buenos. Ese impuesto en particular, bravo. Exacto. Ahora, ¿van a mandar ese dinero de veras a invertirle, inyectarle a energías renovables? ¿O se va a ir a gasto corriente de nómina? Esa es una discusión que se tuvo desde que salió. Pagarle a los maestros de la coordinadora. Claro. Mientras no haya un candado que diga, oye, se va a renovables o se va para el transporte más eficiente, dado que el transporte es el que más genera la demanda de combustible, por ejemplo. Mientras no se ate, parece recaudatorio. Entonces yo digo, ¿por qué? Yo como ciudadano digo, ¿por qué voy a pagar ese impuesto si en lugar de irse, si es para baches, no se va para baches, sino se va para los de allá? Exactamente. Esa es tal vez la principal queja. Y la otra es que están poniendo el impuesto a todos los combustibles, inclusive a los limpios. Inclusive estos impuestos que se oyen muy bien, tienen que ser matizados para que sean mejores. Sí, ¿por qué tendríamos que nosotros queremos combustibles más limpios ahora que estamos trayendo gas natural, ¿no? Que estamos generando el mayor gas limpio que podemos, tratarlo como el gas más sucio, ¿sí? como el combustóleo y demás? ¿Sí?
tenemos que matizar también esa política y tenemos que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces Así es. ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que no todo es una fórmula que se puede aplicar a todos los combustibles. A mí me han platicado muchas empresas, por ejemplo, y digo muchas porque sí son muchas, que están ya generando energía eólica Así es, para alimentar a sus empresas. así es. Y están invirtiendo mucho dinero en el istmo de Tehuantepec. Pero les decía yo, entonces qué padre, ustedes jalan por hilo directamente a sus tiendas o a sus empresas o a sus fábricas. No, se la tenemos que entregar a la Comisión Federal de Electricidad. Así es. Y luego, no, la comisión nos cobra al 100% de la corriente eléctrica. Sí. Y luego nos devuelve lo que generamos. ¿No? O sea, es un galimatías. Sí. ¿Por qué esa triangulación espantosa cuando es tan fácil decir, pues mira, inviértele y también tiende tus hilos eléctricos a tu fábrica o a tu tienda y ya mete ahí tu energía? Claro. Eso esperábamos. ¿Por qué una mejor. no? Claro. Era la reforma esperada. ¿Por qué no? Por el control que quiere seguir teniendo el gobierno sobre los grandes, sobre Pemex, sobre CFE. ¿Qué es mi desesperación por seguir siendo tlatoani? Yo creo que tiene que ver un poco eso, y también hay una cuestión social e histórica muy fuerte que ha sido Tlatoanis, ¿no? Y hemos mantenido la cosa esta de la privatización, con esta sensación de que los extranjeros son malos, de que cómo es posible que vengan aquí a sacar nuestra riqueza y a tratar de controlarlo. Yo creo que nos sigue pegando mucho el 38. Estamos hablando de la generación eólica, solar, o de las subestaciones, ¿no? Que ya están permitidas. Ahora imagínate lo que va a pasar con la reforma energética. Así es. Sí, se quedó corta, porque todos querríamos una mejor distribución, por ejemplo. ¿Por qué dices se quedó si todavía no lo conocemos? Bueno, la propuesta que puede ser la ganadora, que es la del PRI, está muy corta, porque la del PAN es la abierta, ¿no? Concesiones para toda la parte, al 100%, desde la parte más alta, producción, inversión directa en la producción, distribución, almacenamiento, marketing, todo. Y luego tienes la que yo la defino como la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, que es status quo prácticamente, ¿no? Con algunas ciertas modificaciones. Y la priista, que es casi status quo, es mejorar un poco los contratos de producción, mantener la rectoría del Estado, con contratos que no a mucha gente convencen tampoco, ¿no? Pero ¿cómo voy a invertir entonces de manera ecológica, sustentable, pero además eficiente, para perforar o simplemente para explorar, que me lleva años explorar, llegar, pegarle y decir, aquí sí hay mucho petróleo, ahora perforar y que salga, porque a lo mejor está a 4,000 metros de profundidad ahora. Claro. Ya se acabó el petróleo fácil. Claro. Ya no tenemos aquellos ébanos y los pozos aquellos iniciales, ¿no? Que salía prácticamente a borbotones, ¿no? El petróleo. Sí, a eso hay que añadirle que en la nueva estructura que se propone, las personas que entren, los inversionistas que entren, van a ser socios de Pemex. Entonces la pregunta que se hace todo el mundo en el extranjero es, ¿y quién es Pemex? ¿Quién va a ser mi socio? Entonces cuando empiezan a ver los números de Pemex, se empiezan a aterrar. La entrevista completa con Luis Vera Morales, así como también de Telefónica y una entrevista con BMW, las tendrá el domingo 10 de la noche, aquí por supuesto por Efecto Noticias en Monitor de Negocios. Hasta entonces, muy buen fin de semana, gracias, buenas noches.